Además de un calor excesivo que ha estado haciendo últimamente en todo el mundo, ¿ah? También el día de hoy es un día de alabanzas de los hermanitos de aquí junto, de los vecinos. En ocasiones suelen poner sus alabanzas un poquito más fuertes, pero creo que esperarme, además de que más tarde haría más calor, tampoco bueno, no aprovecharía esta especie de ad hoc. Creo que queda muy bien de acuerdo al tema de hoy. Corría el año 2002. Lo que sí es que sí me distrae un poco, pero bueno, vamos a tratar de... Y además el calor, y por eso no está ahora tan iluminado, pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Corría el año del 2002, decía, y yo estaba en ese tiempo todavía dudando de mi vocación. En ese tiempo todavía estaba en el seminario, pero justamente estaba ya empezando a buscar una revalidación de algunas materias, sobre todo de filosofía. Quería estudiar música, quería estudiar ciencias de la comunicación, que es lo que terminé estudiando al principio. Quería estudiar psicología, en fin, quería estudiar muchas cosas, pero en esa especie de cambio de mundos, del seminario al mundo terrenal, sale la película del Padre Amaro, que pues básicamente nos pone una especie de mote a toda esta generación de seminaristas que sobre todo en ese tiempo estábamos saliendo del seminario. Obviamente eso del Padre Amaro se le aplicó a cualquier tipo de sacerdote y a cualquier tipo de desertor y a cualquier tipo de religioso, etcétera. Bueno, El crimen del Padre Amaro es una película que jamás había visto hasta apenas recientemente porque pues me encuentro también hace poco con la película se puede decir que es la falta, vamos a decir la falta del Padre Muret. En inglés se llama The Demise of Father Muret. Él viene de una novela de Émile Zola que se llama La falla del Padre Muret. Técnicamente pienso yo, las novelas de donde están tomadas, El crimen del Padre Amaro, así se llama la novela de Queiroz, un escritor portugués del naturalismo, y la novela La falta del Padre, del Abad Muret, son ambas escritas, o ambas son lanzadas en 1875. Yo personalmente pienso que de Queiroz sí se fusiló un poquito las ideas que venían de Solá. Sí se me hace que es un poquito de... Bueno, plagio tal cual, pero eso hablaremos después. En fin, bueno, pues esto es una reseña, recomendación de El crimen del Padre Amaro, tanto la película del 2002 como la novela de 1875, y obviamente también una especie de símil, una especie de comparación, una especie de crítica también, y desde luego algunos simbolismos que hay detrás de La falta del Padre Muret, una película francesa que es de 1970, y la misma novela del mismo nombre de 1875 de Émile Zola. Quitando un poco la estructura que usualmente llego a tener en este tipo de críticas, de reseñas de películas, de libros, en donde tengo una primera parte que habla sobre todo de recomendación sin spoilers. En este caso yo creo que eso me lo voy a saltar porque bueno, las películas ya tienen bastante tiempo. La más reciente es la del crimen del Padre Amaro con Gael García Bernal, que pues es del 2002, o sea, ya hace, híjole mano, hace 20 años que decidí dejar esa vida. De hecho es la película más conocida de este director, Carlos Carrera. Creo que sí tiene varias películas, decía, pero esta es desde luego inclusive de las más taquilleras en la historia del cine mexicano. El director de La falta del Padre Muret, del Abad Muret, es Georges Franju. También él tiene algunas películas interesantes, pero bueno, de todo lo demás hablamos ya en un momento. Vamos a hablar de qué trata El crimen del Padre Amaro, ¿no? Así rápidamente, que pues, es un padre joven, el Padre Amaro, que es Gael García Bernal, que va viajando hacia una nueva comunidad a donde lo mandan. Hay muchas diferencias, pero eso lo vamos a poner después. Va hacia los reyes. La comunidad, los simbolismos en los nombres, en las situaciones, en la forma en que se desarrollan tanto novelas como películas, obviamente son mucho de comparaciones religiosas, etimologías de nombres que le dan un cierto sentido más amplio, más religioso en ocasiones, más político, más filósofo a los personajes y a la obra misma, pero bueno, el caso es que él va hacia los reyes. Y pues va a suplir a aparecer a un personaje, a un padre, y va... En el caso del crimen del Padre Amaro de Gael García Bernal, no, de Carlos Carrera, siento que me voy a poder a predicar con esta música, pero bueno, quizás no se llegue a meter tantísimo. Bueno, el caso es que el Padre Amaro va a ayudar al Padre Benito, decía en esta película. También los nombres obviamente cambian un poco de acuerdo a las adaptaciones. Y pues vamos que al principio se nos presenta una chica llamada Amelia que ya tiene un novio y que en cuanto se está enseñando catecismo, llega el Padre Amaro preguntando por el Padre Benito, y desde el inicio parece que Amelia, también creo que para apurar un poco las cosas en la película, pues Amelia luego desde el inicio se le queda viendo así como que, ay, como que qué guapo.
El padre Benito lo recibe bien, lo acoge y pues creo que también se queda a vivir en la película en el caso de en la casa de la Sanjuanera, en el caso y en la casa de la Sanjuanera. Así le llaman a la Sanjuanera a este personaje de Angélica Aragón que se llama Agustina y que después se nos va a revelar que también tiene un amorío con el padre Benito. Esta parte sí está más o menos tomada igual de la novela, pero no tiene mucho sentido decir por qué le llaman sanjuanera, simplemente quizás por un mote de que pues, es muy religiosa, pues muy devota quizás de San Juan, pero lo que pasa es que en la novela de Queiroz, del padre Amaro de Queiroz, esta es una persona que viene de un lugar llamado San Juan, San Joao, y entonces precisamente eso le da un poquito más de sentido, porque pues no es tampoco sacristana realmente, entonces no tiene mucho sentido, pero bueno, el caso es que es la sanjuanera, llega a su casa y empieza a darse cuenta un poco de la política de la iglesia, la forma en la que están metidos los diferentes curas en diferentes tipos, en diferentes actividades humanas, no solamente en cuanto a los feligreses, sino por ejemplo está el padre Natalio, que el padre Natalio también existe en el crimen del padre Amaro de Queiroz, pero ahí se llama Natario y no tiene tanto que ver con las actividades del padre Natalio. La parte del padre Natalio me parece el personaje más interesante de las adaptaciones porque sí se aplica a terrenos pues básicamente nuevos, pese a que ya tiene 20 años, es algo que se sigue sintiendo en México, que es los curas que están pues hermanados a tal nivel de colonias o de barrios o de pueblos olvidados, que llegan a meterse inclusive en las llamadas guerrillas, las defensas, los narcos, vamos, son también diferentes puntos de vista. Obviamente, todo lo que trate acerca de la política, la religión, pues voy a tratar de tratarlo, sí con un poco de mi opinión, desde luego, pero sobre todo hacia una crítica artística, una crítica a las obras, porque pues desde luego todos vamos a tener diferentes ideologías, diferentes bagajes, diferentes preferencias y todos vamos a ver las cosas diferentes. Eso es una parte muy interesante de las novelas, porque en las novelas pues sí no te muestran a alguien como que luego hay un crimen, como que luego hay algo bueno, como que quieres defender a este personaje, sino que te van planteando los puntos de vista de todo el contexto histórico, inclusive social, amoroso, etcétera. Y eso es una parte muy interesante, por lo cual también les voy a recomendar las novelas, pero eso pues al final. El caso es que pues el padre Amaro se empieza primero a empapar un poco, lo vemos que empieza un poco tímido y de a poco va soltándose no solamente con el pueblo, sino también va desarrollando una personalidad un poquito más abierta, cuando menos en el caso de la película con Gael García Bernal. Pues desde el inicio también Amelia luego trae esta especie de infatuación con el padre. Y desde luego, desde el principio parece que es bastante carnal. La situación con el crimen del padre Amaro es que sí sabían que iba a ser una película muy controversial. De hecho, viene en un momento en México en el que también, sin meterme demasiado en política, estaba habiendo un cambio de régimen de 7 décadas de una especie de pues autoritarismo, de una especie de dictadura básicamente, aunque realmente solamente se pone de repente quimérica y evoluciona y se adapta, pero el caso es que estábamos en los albores del nuevo milenio, pues básicamente enfrentándonos a un cambio, entonces como que sabían que esta película iba a causar controversia, pero creo que peca de repente querer ser muy choqueante, como que de repente busca causar cierta repugnancia. Entonces, por ejemplo, esta parte de Amelia que se confiesa con el padre Amaro y le dice, es que cuando me toco pienso en Jesús, esa parte no está realmente en la Amelia de la novela y nos presenta entonces personajes completamente distintos, por lo cual sí vamos a hablar de un padre que se enamora de una chica, pero aunque sea un plagio de la obra de Solá, la de Queiroz, pues con las diferentes adaptaciones, con los diferentes contextos, básicamente vemos 4 historias distintas. Y obviamente, pues seguramente hay muchas historias así, sigue habiendo muchas historias así en el clero y en los diferentes países, pero es como ver 4 historias distintas que lamentablemente, pues que las 4 terminan en tragedia. Eso pues no es spoiler realmente, pero sí, más o menos como acaba la película del crimen del padre Amaro, pues así acaban las 4 obras distintas y así acaba casi todo en la vida. Pero bueno, también esa parte histórica, filosófica, existencialista está muy buena, pero bueno. El caso es que la pintan así como que luego se le avienta las manos a besarle con mucha lujuria, mucha lubricidad, dice Solá. Y el padre Amaro al principio pues obviamente la rechaza, ¿no? Rechaza esta parte. Lo vemos que es un padre muy devoto. Esa parte también va a cambiar de forma muy interesante porque cada padre, dependiendo de las 4 perspectivas de los autores y los directores, van a tener una visión distinta y obviamente un papel en el caso del director, en el caso del autor, en donde va a ponerse a criticar a la religión, sobre todo al celibato de los sacerdotes, que eso puede ser una especie de
impedimento para que el sacerdote como hombre alcance su plenitud y pueda pues a la vez guiar a un pueblo. Pero bueno, el caso es que el padre Amaro de Gael García Bernal, pues primero como que intenta evitarla, y entonces, sin embargo, el novio de Amelia, que me parece que se llama Fernando, no es muy importante y también lo trivializan muchísimo en la película porque su papel es un poquito más interesante en la novela de Queiroz, pero el caso es que pues luego lo ves sirviéndole comida y desde ahí empieza a sentir celos y entonces el detonador va a ser que uno de los padres, que ni siquiera es el padre Natalio, que aparentemente está acusado de apoyar a las guerrillas, es el padre Benito, va a bautizar al hijo de un narco, al sobrino de un narco. El caso es que va a hacer un bautizo a un narco, bueno, al hijo de un narco, y a un niño de un narco, digamos. Y a partir de ahí alguien se cuela, también es muy extraño que se cuele en algo así de complejo con tanta seguridad, pero el caso es que se cuela, toman fotografías, las llevan a este periódico en donde trabaja el novio de Amelia y las publica con su nombre. Esta parte es bastante valiente, pero también no tiene demasiado sentido que se pongan tan al tiro, porque pues yo creo que más o menos el pueblo también sabía de pues, las relaciones que habían ahí, ¿no? Y también Amelia de esta Ana Claudia Talancón, que pues es así, es una verdadera tentación, se enoja demasiado con su novia a partir de eso. Tampoco tiene demasiado sentido esto, pero eso lo voy a explicar cuando esté en la novela, porque le da un papel mucho más importante al novio, a Joao, en el caso de la novela de Queiroz. Pero bueno, el caso es que el novio de Amelia a partir de ahí pues se pelean, ella le grita: estúpido, baboso, tonto, marica, apóstata, maldito, cabrón. Y pues se va básicamente a defender al padre Amaro. Es curioso cómo va desarrollándose primero esta infatuación de manera muy rápida, decía en la película, porque Amelia sí tiene este deseo carnal con el padre Amaro y Amaro no. Y sin embargo, cuando el padre Amaro está orando, después de pues, meterse en todos estos embrollos, en ver cómo está la política con la religión, etcétera, pues está orando un poco afligido. Llega Amelia es la que está llorando. Yo creo que también un poco confundida, pero el caso es que está llorando y llega el padre Amaro a consolarla de manera, pues digamos, hasta ahí pura. El padre Amaro hasta ese punto todavía no tiene ningún tipo de pensamientos con Amelia, al menos en este universo de Carlos Carrera. A partir de ese punto, Amelia, cuando yo le pregunta por qué lloras, y Amelia le dice por usted, por las cosas que ha estado sufriendo sin aguantar. Entonces vemos que ahí cambia. Esa visión del director es bastante interesante porque la visión de Amelia cambia de lujuria a admiración, a una especie de devoción pues sacerdotal, bueno, por lo menos religiosa, de un laico a un sacerdote. Y en ese punto, cuando ella empieza a admirarlo, es cuando curiosamente se invierten los polos, y es entonces cuando el Amaro de Gael García Bernal sí empieza pues ahí a sentir cositas, y ahí mismo la besa y aparece Dionisia. Dionisia es también otro personaje completamente opuesto a la novela de Queiroz, porque aquí la apuntan como una especie de bruja. Ponen ahí cabezas de muñecas, una cabeza saliendo del trasero de otro muñeco. Es interesante la visión de Carlos Carrera, porque Dionisia en realidad es una persona que va a terminar ayudando hasta casi moralmente al padre Amaro, y de hecho termina luchando por la vida del niño, porque pues si no sabían, spoiler, pues Amaro termina engendrando un hijo con Amelia. Bueno, el caso es que ahí los encuentra. Dionisia, decía, es un personaje también muy interesante, pero es que aparte por la misma síntesis, digamos, apurada de las películas, por la duración, pues obviamente van a dejar fuera muchos personajes interesantes, y de estos personajes que dejan fuera, muchas cosas interesantes que tienen se las van a aplicar a otros personajes de la novela, causando de repente ciertas cosas que dices tú, bueno, pues como que no tiene demasiado sentido. Las actuaciones de esta película a mí me parecen magistrales, y obviamente siendo alguien que es mexicano y que tiene pues cierto bagaje con esta especie de relaciones turbias y etcétera, se me hace la obra más entretenida de las cuatro. La novela también es muy buena, desde luego, pero esta se me hace muy presente para mi historia. No, mi historia no tanto, sí, pero también para mi contexto, digamos. Bueno, el caso es que después de eso, pues Dionisia no dice nada, se queda simplemente así como sabiendo, y a partir de ahí, entonces es que el padre Amaro idea que vayan con el campanero más bien, que tiene una hija paralítica. Esta hija paralítica, que se llama Getsemaní en la película, también es muy interesante porque ella va a ser el detonante. En la película, Getsemaní no puede moverse, muchos la tildan de que está poseída por el demonio. En este tiempo no sabemos qué enfermedad tiene en la película, pero en el tiempo de la novela de Queiroz,
pues aparentemente le dio tuberculosis y además estaba también tullida de las piernas solamente en la novela. En la novela el campanero es un personaje también muy, muy opuesto, casi como Dionisia, y de hecho se me hace uno de los personajes más tiernos, más nobles. En la película es el campanero el que termina echando de cabeza al padre Amaro, así como diciéndole al padre Benito, pues le está enseñando a ser monja, pero quiere que sea secreto, en un cuartito, así como que básicamente echándole un poco de cizaña. Y decía, lo termina echando de cabeza, tiene un fin un poco triste, creo que es uno de los finales más tristes, quitando el de Amelia, porque Amaro lo corre y pues no tiene con qué mantener a su niña. Él arrepentido realmente, aparecer en la película, le dice, pues es que yo no quise afectarlo, pero se va con una carreta y con su hija atrás. Es un final duro, y es que de hecho la película pues sí nos muestra un contexto bastante duro de la gente, ¿no? Esa parte también del contexto es algo muy interesante porque se da todo en torno a la muerte, en torno a la pobreza, pero no todos los autores van a hacer un énfasis tan hondo, más que de repente en ciertos momentos, lo cual también le da un sincronismo bastante interesante a los desarrollos, sobre todo de las novelas. Y en la novela el campanero termina siendo casi el mejor amigo del padre Amaro hacia el final. Después de eso, él no se da cuenta nunca, a parecer, que en el cuarto que le dio para estar haciendo sus convenios carnales con Amelia, él no se da cuenta de lo que sucede, ¿no? La que los termina echando de cabeza en la novela es Getsemaní, que en la novela le llaman la Totó. La Totó sí habla, de hecho, sí puede pues ordenar ideas tal cual, pero no habla con todos, y pues ella termina de repente odiándolos, se termina dirigiendo a ellos como a Amaro y a Amelia como perros, y ella es la que le dice al padre, al que viene siendo el padre Benito, que aquí es el clérigo, el canónigo Díaz, le termina diciendo, ahí se encierran, la pellizcan, gritan, gimen como perros, y ahí es donde lo descubre el canónigo Díaz. Pero decía el campanero es un personaje también, son dos personajes completamente distintos, aunque sean el mismo en la novela de Queiroz y la película de Carlos Carrera. Bueno, pues ahí terminan haciendo sus cosas. Hay una escena muy interesante que desde luego parece, o más bien es sacrílega para los ojos de los religiosos, que es que el padre Amaro le lleva en una bolsa un manto de la Virgen María a Amelia. Y Amelia así como que, pues, no, ¿cómo crees? ¿Cómo va a poner eso? Y se lo termina poniendo y le dice, eres más linda que la Virgen. Creo que en ese tiempo recuerdo que salió hasta en el tráiler. Eso desde luego pues es para causar un poco también de shock, para causar un poco de esta controversia religiosa que de por sí traía, pero también tiene un punto mucho más interesante en la novela, pero ahorita, porque pues ese punto no parece más que para eso, más que para efecto de shock, y pues ahí queda en la película, perdón. El caso es que pasa el tiempo, aquí Amelia es la que le dice que está embarazada y que sí quiere tener al hijo y que deje el sacerdocio. Le dice, pues vámonos, dice, vamos a vivir pues de otra cosa, ¿no? Y aquí el padre Amaro, primero, él mismo, bueno, más bien por primera vez va a decir su postura sobre el sacerdocio. Dice, pues es que a mí me van a quitar de sacerdote, ¿qué voy a hacer? Voy a quedarme como maestro de civismo en una escuela. Y al parecer lo que le mueve es básicamente el dinero. Bueno, no el dinero, pero por lo menos el que no quiere perder su posición, pues obviamente más o menos de poder. El poder es algo muy interesante en la novela de Queiroz, del crimen del padre Amaro, pero bueno, ahorita pues aparentemente es eso, que es su posición, pero también le dice que los sacerdotes, inclusive hagan lo que hagan, pueden seguir ayudando a la gente. Eso es muy interesante porque al inicio de la película, cuando va en el camión hacia los Reyes, se sienta junto a un señor, los asaltan, golpean al señor de un cachazo, obviamente le quitan todo su dinero, y el padre Amaro le da lo poco que no le quitaron, ¿no? Le da el dinero, y al final se lo vuelve a encontrar después de la muerte bueno, ya estamos, decían hoy no hay sin spoilers, después de la muerte de Amelia se lo encuentra, o más bien de hecho mientras está teniendo este aborto, y el señor le dice que pues no pudo cumplir su sueño, lo que iba a hacer a los Reyes, pero le agradece al padre. Es decir, más o menos termina como un inicio y un final de que los sacerdotes, como figuras religiosas que son admiradas y que son guías del pueblo, independientemente de lo que hagan, sí terminan haciendo una especie de bien a los feligreses. Esa parte no es una simplificación por parte de Carlos Carrera, el director, porque sí es algo que los autores, inclusive, tanto de Queiroz como Émile Zola, sí también postulan, o sea, qué tan malo puede ser qué tan mala puede ser una religión, aún bajo el gobierno del Segundo Imperio, en la novela de Zola, que está básicamente unida
a Napoleón III y que pues está muy política y que pues es el Papa, que es Pío IX, está a la orden básicamente también de la política, pero que tanto se le puede excusar cuando en realidad sí pueden ayudar un poco a la gente que está más desprotegida. Son cosas muy interesantes que en la película pues puedes pasar por alto si quitas esos simbolismos. Pues entonces a Amelia, pues obviamente se le rompe el corazón cuando él le dice que pues no puede dejar el sacerdocio, y los dos terminan diciendo, pues qué tal si entonces buscas a tu exnovio, ¿no? Que para entonces pues ya dejó el pueblo en la película, porque pues obviamente todo el pueblo lo tacha de sacrílego, de por qué escribe cosas contra los sacerdotes, etcétera. Recordemos que en la película el exnovio de Amelia sí firma con su nombre este comunicado, esta nota, y pues ella va a buscarlo y se lo encuentra de hecho en el pueblo, y ahí en la novela sí hablan Amelia y su novio, su exnovio, que de nuevo, ¿qué se llama? Fernando. Rubén, ajá, Rubén. Pensé que lo habían cambiado, pero ajá, Rubén, Joao se llama en la novela. Rubén se llama el exnovio, y pues el exnovio le dice, pues ya no te quiero, así, perdóname que te lo diga, pero ya no te quiero. Y no sabe todavía que está embarazada. Obviamente lo que quería Amelia era casarse con él para salvar a su hijo, porque desde el inicio Amaro sí le plantea que no lo tenga. Esta parte también es interesante porque en la novela Amaro, todavía no llevamos al fondo de la novela, pero ahorita vamos a las diferencias, pero en la novela pues sí le dice, no le dice que no lo tenga, de hecho trata de cuidarla mientras está embarazada, trata de ocultarla, pero al final sí quiere tener al hijo el padre Amaro, pero en la novela pues él le dice, no, pues vete con tu ex. Vamos, bueno, ahorita vamos con las diferencias. Estaba viendo a Luisa Huertas que le hace de Dionisia. Oye, qué guapa está Dionisia, ¿no? Porque me gustan las locas. Bueno, pues el caso es que pues ya rechazada, el padre Amaro termina pensando que qué es lo que va a hacer, ¿no? Con esta situación. Él decía en ese ínter es cuando los echa de cabeza el campanero en la película. Y entonces el padre Benito va a decirle, pues es que yo lo voy a acusar con el obispo, va a ver que que esto es un crimen, obviamente, etcétera. Y Gael García, bueno, el padre Amaro de la película, le dice, pues es que usted hace lo mismo con la sanjuanera, o sea, con Agustina. Y de hecho no los ve. Eso también es interesante porque en la película nunca hay una escena así tan explícita. En la novela sí lo hay con la sanjuanera, pero pues el caso es que también se terminan allí. En la novela terminan como un poco enemistados, terminan pues tapándose los secretos uno al otro, el padre Benito y el padre Amaro, pero en la película. Pero en la novela terminan siendo muy amigos. De hecho, en esa misma discusión en donde dice, pues es que usted hace lo mismo, terminan dándose la mano, y el padre Benito inclusive lo elogia, dice, no manches, te llevaste a la más bonita del pueblo, etcétera. Y terminan con una amistad extraña, curiosa, cómplice. De hecho, los dos al final de la novela no terminan juntos, pero es una escena de ellos dos juntos cuando se encuentran años después. Y también se llama Díaz, en el Benito Díaz, supongo. Igual que el canónigo Díaz decía de la novela, el padre Benito. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Que la Dionisia en la película es la que le dice, pues yo conozco doctores de los que se encargan pues, de hacer trabajitos, ¿no? Básicamente le dice de abortos. De hecho, termina diciéndole de matronas, pero el padre Amaro es el que le termina pues diciendo, pues es que, ¿qué pasa si no quiero tenerlo? Alguien no quiere tenerlo, ¿no? Pero pues ya la Dionisia sabe, y pues dice, lo que quiere usted es un aborto. Y a partir de ahí, pues ya básicamente viene el derrumbe, ¿no? De todos los eventos. Amelia, sin que se le note el embarazo, su mamá nunca se entera, lamentablemente, pues va a hacer ¿Cómo es que la convence? No recuerdo en la película, pero el caso es que creo que quizás es por el amor al padre Amaro. El caso es que pues accede y la lleva a esta clínica, y pues muere ahí, se desangra. Él intenta todavía llevarla a un pueblo, lo terminan regresando, creo que a Los Reyes, dicen, allá hay un hospital, o allá hay un centro de salud, y pues en el trayecto en la carretera se muere Amelia, y en la película termina con el padre Amaro, pues ni siquiera disculpado por la comunidad, sino que pues nadie se enteró más que algunos cuantos, y termina celebrando por los santos oficios del sepelio, de la muerte de Amelia. Y pues vemos, una escena un poco triste, obviamente, con la mamá, pero el padre Benito pues se le queda bien así como con cierto desacato, le termina dando la espalda, sale en silla de ruedas, está enfermo, y el padre Amaro pues aparentemente se queda como encargado, porque además el obispo pues sí lo había dado el visto bueno con el poder y etcétera. Entonces pues ahí termina la película básicamente.
La novela, pues se puede decir en términos actuales que es canónica, porque pues obviamente está inspirado en eso. Entonces, para saber qué pasa después de eso en la novela y eso, pues nos vemos en el segundo. No, es cierto, ahorita mismo. Las diferencias, pues básicamente son las que había dicho, solamente de que pues no está actualizada la novela, está en 1875, están los hechos en Portugal, y básicamente van cambiando personajes. Hay muchos personajes más. Esta parte de, por ejemplo, de causar shock no es tanto como la novela, como la película busca hacerlo, porque, por ejemplo, decía Amelia, nunca se imagina a Jesús cuando se está tocando. Cuando le dice al padre Amaro en la confesión, la sensualidad no es pecado. Pero ella le dice, pero es que cuando me toco pienso en... Ah, bueno, o sea, ya lo dije, ya tampoco va a estar como en la película queriendo causar shock. En la película, en la novela, perdón, eso le sucede a una hermana del padre Díaz, del canónigo Díaz, que se llama Josefa, que de hecho va a ser quien acompañe a Amelia cuando está embarazada. Pero le viene, ya es grande la señora, de hecho sobrevive a unos días de estar... básicamente en una agonía, también al parecer a partir de la tuberculosis, de la tisis, y empieza a tener visiones, pero no se imagina a Jesús, sino se imagina a un santo, no me acuerdo a qué santo, se lo imagina así como desnudo, como viniendo hacia ella sabe que es pecado y reza y etcétera, pero decía, son aspectos que tienen otros personajes y que se los aplican injustamente, creo yo, a Amelia. Es una parte interesante leer la novela del crimen del padre Amaro de Queiroz, aunque sea medio fusil, porque nos ponen... ¿Por qué son así el padre Amaro? ¿Por qué es así Amelia? Etcétera. Amelia, en la película, pues ya tiene un exnovio, ya se anda por ahí dando sus besos afuera de la iglesia, un poco reacia, pero pues también un poco así como decía, con esta especie de primera infatuación, del primer amor. En realidad en la novela Amelia tiene 22 años, pero ya había tenido un primer amor a los 15 años con un universitario que solamente le dio sus primeros besos, pero que se enamoró tanto de él, el universitario se va, no consuman, pero Amelia se enamora tanto de él que empieza a ver con una extraña devoción a las monjas, con ese claustro, y empieza a identificar este sufrimiento que ella tiene por el amor con el sufrimiento y las privaciones que se dan las monjas hacia Jesús. Entonces ella dice, bueno, yo quiero ser monja de claustro precisamente, ya no quiero volver a enamorarme nunca por lo que estoy sufriendo. Obviamente es el primer amor. Su madre y todas las demás mujeres de la parroquia jamás la acompañan, y esa parte, en esta especie de abandono, están todos los personajes de las 4 obras, de las 2 novelas y las 2 películas. Y Amelia empieza a ver una especie de éxtasis en la religión, pero un éxtasis muy místico, sí. Y sin embargo, Amelia nunca deja de tener esta especie de misticismo. En la película, pues vemos que pues, no tiene para ella mayor crisis de ideología, de religión, de fe, más que el amor realmente. Ella solamente se debate en que pues, el padre Amaro tiene que dejar la sotana porque pues, lo ama o se aman, y al mismo tiempo en saber que están haciendo algo mal, pero eso parece no afectarle demasiado a su personaje. En la novela sí, porque en la novela se nos revela que Amelia admira al padre Amaro, y de hecho los momentos en donde se termina enamorando es cuando está consagrando y cuando lo ve lleno de incienso, tan majestuoso como los reyes precisamente, ¿no? Y entonces siente una especie de dicha saber que él le tira la onda también en frente de todas las mujeres pues, aman al padre Amaro. Por cierto, el padre Amaro, pues desde luego siendo adaptada en México, me parece que Gael García Bernal pues es como el prototipo de, por lo menos de ese tiempo, los guapos de ese tiempo, pero más bien en la novela el padre Amaro se parece más al padre Muret, el abad Muret de la película francesa, porque dicen que es un padre muy blanco, muy finito, con esta tonsura que el padre Amaro no tiene, que es cuando te rapas nomás aquí esta bolita de aquí, como pues precisamente como otro acto de arrebato, de éxtasis, ¿no? De servir a Dios y de no querer parecer guapo, etcétera. Y eso lo tiene el padre Muret. Ahorita vamos con el padre Muret. Pero el caso es que pues es más bien una especie de éxtasis. A partir del punto en donde le pone esta especie de velo de la Virgen, que además es muy carísimo en la novela, es cuando empieza realmente la crisis de Amelia, porque de hecho ella, unida al padre Amaro, empieza a, ya cuando están, pues, digamos, en relación, ella empieza a pensar que más que sí lo ama, sí cede a los impulsos carnales, pero más que eso, ella piensa que agrada más a Dios
estando o que siendo la depositaria del amor de un sacerdote que es como la máxima representación de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, en la cabeza de Amelia están cosas muy interesantes en la novela porque ella sí plantea que está haciendo las cosas bien. Al final aparece un padre que se llama Padre Ferrao, que no está en la película, que él empieza, es un padre ya anciano de 70 años, que empieza a meterle ideas de que pues no, de que Dios no es así. Y curiosamente el Padre Ferrao empieza a hablarle, a alejarla del Padre Amaro, pero no alejarla del amor. Es un padre, pues, digamos, bueno en toda la extensión de la palabra porque él sabe que pues es una niña joven, que inclusive con este hijo que pues no van a aceptar la sociedad ni la religión, necesita encontrar un buen marido. Él busca casarla con el novio que en la película decía es Rubén, y de hecho es amigo no Rubén, en la novela se llama Joao. Y él intenta pues salvar no solamente su alma, sino la vida y la juventud y el amor de Amelia. Le dice que pues no debe pensar que eso es amor, que eso es una forma de amor. Es un personaje muy interesante. Y además hay un personaje que tampoco está en la película que se llama el Dr. Guv, o Guve, vamos a decir el Dr. Guv, que es un sabio de sabios. Cuando el exnovio firma este comunicado en el periódico, más bien en la película publica las fotos, decía lo hace con su nombre y luego pues obviamente se dan cuenta, ¿no? Obviamente lo firma con su nombre, entonces todos se le van en contra. En la novela no, en la novela lo que pasa es que está esta especie de confrontación Estado, Iglesia, liberales, conservadores, obviamente en torno a al segundo imperio de Napoleón, en donde Napoleón también se va convirtiendo hacia el cristianismo y quiere recuperar esta especie costumbrista. Primero era socialista y después terminó apoyando al catolicismo. Pero esto está desde la novela de Solá, por eso es un fusil de la novela de Solá, la de Queiroz. Y lo que sucede es que quieren publicar una especie de comunicado. Es curioso que con Solá no existe este personaje, el exnovio, digamos, liberal, porque Solá sí es en sí mismo este personaje básicamente. De hecho, años después de publicada esta novela, que es en 1835, en 1898, creo un par de años antes del inicio del siglo XX, él publica el famoso Yo acuso, cuando defiende a un oficial judío en Francia, precisamente dejando... Es muy interesante, pero no vamos a meternos ahorita con Solá. El caso es que en la novela, el exnovio, que es Joao, pues dice, pues yo lo publico, pero lo publico bajo el nombre de un liberal. Ahí no publica su nombre, pone un liberal y habla acerca de los sacerdotes. Sin embargo, sí lo motiva, pues el hecho de ver que pues Amelia ya está cayéndole mejor al Padre Amaro y viceversa, y que Amelia está como que dedicándole más tiempo a él, al Padre Amaro. En la novela, Rubén, que es Joao, más bien, en la novela Joao sí ya habló con su madre, con la sanjuanera, y le dice, pues yo quiero casarme con su hija, y ella le da el permiso, pero pues, Amelia le da largas, ¿no? Pero ya está básicamente sellado el trato. Entonces, si vemos, es muy larga esta parte en la novela, son básicamente yo creo que unos 10 capítulos fácil de esta, no, yo creo que más, en la infatuación hacia esta especie de pequeños idilios de Amaro con Amelia, porque además en la novela pues, sí vive en su casa, en la casa de Amelia, que es la sanjuanera, y Joao, que es Rubén en la película, pues sí termina un poco más hecho literalmente lo empujan a una esquina hasta en los juegos. Y mientras Amelia y Amaro pues empiezan a sentarse juntos, ¿no? Y a sonreír y a decirse cosas al oído, y todas las mujeres lo ven como algo inocente. Eso detona que Rubén haga una especie de comunicado, una especie de panfleto contra los sacerdotes, contra Napoleón, vamos, técnicamente, y entonces pues lo publican así como un liberal. En ese momento, por un poco de miedo, Amaro se sale de la casa de la sanjuanera. Ahí es cuando entra en acción Dionisia, cuando entra en escena Dionisia, porque Dionisia vive junto a una iglesia y ella le ofrece un cuarto, no tan bueno como la Rúa de la Misericordia, que es donde viven tanto... Oye, estoy viendo también Getsemaní, está guapísima. Dios mío, qué bueno que salí del seminario. Ahí entra Dionisia, que pues decía, pues ahí no es realmente una bruja, es una mujer, pues vamos, una mujer cualquiera, de hecho, devota. Y se sale de ese momento, y cuando se sale, pues Amelia piensa que es una traición, y ella decide en ese momento casarse con Joao. Es curioso porque Amelia va de esa especie de arrebato de éxtasis, de no querer nada con el amor, hacia después, antes de que se embarace, antes de que tenga la relación con el padre Amaro, ya cuando está enamorada de Amaro, dice, bueno, y si me caso con Joao, puedo tener dinero, puedo tener una familia respetable, y voy a seguir viendo al padre Amaro. Sí, son muchas, por no decir todas, que termina queriendo y aceptando antes de aceptar,
termina aceptando la relación de los dos, ¿no? A estar con los dos al mismo tiempo. En la novela Natario, el padre Natalio, que aquí está ayudando a las comunidades de defensas, en realidad es un padre que está en contra de pues, estas ideas. Es muy interesante que los diferentes sacerdotes a lo largo de las novelas y las obras desean que vuelva el tiempo de antes, porque obviamente Napoleón lo que quiere es regresarle un poco de poder a la iglesia, pero ya lo estaba perdiendo, de hecho, desde antes, en toda Europa. Y es curioso porque el padre Amaro de la novela es como una especie de qué hubiera pasado si se hubiera seguido desenvolviendo esta película o si fuera más larga, porque Amaro sí lo vemos que de repente le pega a Amelia en la película, empieza pues obviamente a meter ideas a los demás, empieza a manipular diciendo, pues yo le voy a enseñar a ser monja, le voy a enseñar algunas leyes, y ella le va a enseñar algunas leyes, no, algunas enseñanzas de la iglesia, y ella le va a enseñar a leer y le va a enseñar las oraciones a Getsemaní. Pero, qué guapo está Getsemaní. Pero en la novela, Amaro termina siendo un villano desde la mitad más o menos. Y en muchas ocasiones Amaro termina deseando que vuelvan los tiempos de la Inquisición, pero sobre todo por el poder. También el poder es algo muy interesante porque vemos los puntos de vista de cada uno de estos dos enamorados, del padre Amaro y de Joao, que decía Rubén, cuando van cada uno en sus momentos perdiendo y en los altibajos de Amelia, porque cada uno desea tener más poder. Joao desea tener más poder para aniquilar a la iglesia, a los sacerdotes por lo menos de Portugal, obviamente al padre Amaro. Amaro desea tener el poder de la Inquisición para mandar, pues básicamente matar a Joao. Y todo por el amor de Amelia, ¿no? Esa parte es bastante interesante, sobre todo sabiendo, decía que en la novela Amelia ama el poder eclesiástico, el poder sobre los hombres que tiene el padre Amaro. En la película es el padre Natalio, que termina descubriendo quién es el tal liberal, entonces es a partir de ahí que se disuelve la religión no, que se disuelve el contrato de matrimonio y regresan otra vez Amaro y Amelia. La película decía más bien corta, pero la novela pues sí te da, si quieres leer una novela de amor, o de esta especie de dramas de amor, obviamente la novela de Queiroz es la que se lleva a las otras tres obras, ¿no? Porque sí es realmente estar viendo una pareja que está asediada por pensamientos religiosos, por pensamientos de la carne, por celos, por venganzas, por traiciones, etc. Y entonces es bastante interesante, duro para Amelia, duro para Amaro también, pero pues sí, sobre todo para Amelia. Al final Amelia está embarazada y ya el padre Ferrao la está trayendo hacia el bien, y Amaro en unas vacaciones se encuentra con alguien que pensé que era el mismo Canónigo Díaz, ¿no? En realidad es un personaje secundario que se llama Piñeiro, que le termina citando ni siquiera a Amaro, sino que termina hablando a los demás acerca de un filósofo francés, un escritor y político francés que se llama Alphonse de Lamartine, en donde habla acerca de la mujer y dice: la mujer es como la sombra que tienes delante, la mujer es como la sombra que emites cuando el sol está detrás de ti, que si corres tras de ella, huye de ti, pero si intentas huir de ella, te va a perseguir por siempre. Entonces Amaro empieza a meterle esta especie de indiferencia, y eso vuelve loca a Amelia después de que ya estaba intentando olvidarla, y terminan pues a escondidas de Ferrao, del padre Ferrao, regresando juntos, y eso va a ser el acabose de Amelia, porque finalmente ella pues decide... Ella es curioso, ella obviamente decide quedarse con Amaro, y de nuevo los placeres de la carne le terminan ganando más, obviamente los recuerdos biológicos, la termina traicionando la biología si queremos, de tener a Amaro, pues sí es... Híjole, no sé, obviamente en un contexto actual, en donde todo se simplifica a esta guerra de sexos actual, naturalmente son novelas pues más bien misóginas un poco, y desde luego pues sí vemos mucho machismo en el padre Amaro, en la iglesia, pero no creo que sea el propósito ni de Solá ni de Queiroz. Obviamente se valen de esos personajes, pero creo que de nuevo las cosas están más detrás, tanto las cuestiones de fondo son más bien políticas, son de un contexto histórico, y además también no justifica la forma de ser de Amaro y de Muret, pero sí nos ponen un bagaje que es interesante ver. En la película jamás vemos por qué Amaro es sacerdote, ¿no? Por qué llega a los reyes. En la novela de Queiroz se nos revela que Amaro en realidad de niño, ni siquiera de niño, ya de adolescente se queda huérfano. A los 13 años se queda huérfano y se va con unos tíos que lo tratan muy mal. Hay una condesa, una duquesa, creo que sí es una duquesa, que lo termina cogiendo pues
digamos, monetariamente, y le termina dando una dote al seminario para que él sea sacerdote. Ella pues es muy religiosa y dice, pues no quiero que Amaro quede en la indefensión y en el abandono absoluto, y yo quiero que sea sacerdote. A partir de los 15 años va a entrar al seminario, y lo que sucede es que lo tratan tan mal sus tíos, y el recuerdo de sus padres pues es tanto, que empieza a ver al seminario como una salvación, como una devoción a la que se tiene que entregar, y como algo que lo va a liberar de una existencia más bien triste. También nos pone un poco de Queiroz cómo es el contexto del padre Amaro de niño, y aparentemente le gustaban mucho las faldas de las mujeres. Tenía una especie de fijación por las faldas, pero por esta especie de admiración por el sexo femenino, y de hecho desde niño empieza a notar que los sacerdotes, pues, teniendo quizás algunos quereres o alguna cosa así, se cuchichean con las señoras, y dice él, tanto poder y además esta especie de simbolismo de que ellos también llevan faldas, la sotana, pues yo quiero algo así, ¿no? Entonces termina a ver de una manera medio extraña a la sotana y a la religión, y es más curioso porque en la novela sí es el padre Amaro el que tiene pensamientos impíos con las imágenes. De hecho, antes de los hechos presentes, cuando es seminarista, se nos revela que sí imaginaba a la Virgen María como una mujer rubia que le veía así de una manera casi intensa, y casi le hacía, en palabras de Queiroz, un poco cuidadas, un poco vulgares, de cómo casi le está haciendo striptease a la Virgen María, ¿no? Entonces, esa parte no la pone en la película, y sí se la ponen a Amelia. Entonces vamos viendo de a poco, hacia mitad de la novela, decía Amaro es alguien horrible, ¿no? Y se termina siendo más horrible porque además esta relación pues despoja a cada uno de los personajes de sus cargas previas. Amelia en la novela pues tiene que estarse haciendo cargo casi hasta de forma moral de las mujeres. La sanjuanera pues nada más se encarga de la vela perpetua y de todas las cosas que tienen que ver con la iglesia, pero no tienen así como una visión más allá de lo que hay de la vida, y Amelia sí carga con esas cargas de qué va a pasar con las familias, qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con estas cosas, y cuando conoce a Amaro, ella se rinde de todo eso y dice, bueno, por fin tengo a alguien que me puede guiar, porque decía, a Amaro lo sigue viendo como un guía hasta espiritual, como un guía moral, e inclusive si están teniendo relaciones, ella dice, pues es que él es un sacerdote, él me va a traer el perdón de Dios, y yo voy a ir ganando en la tierra y ganando en el cielo, y entonces es porque se entrega, es por eso que se entrega así de una manera tan obediente a Amaro. Hay un momento en donde le dice de una fiesta de que si quiere ir, y Amaro la golpea y le dice, si vas te mato. O sea, esa parte no está en la película y es muy interesante verla, pero también Amaro pues todo el tiempo estuvo teniendo a alguien que le dijera qué hacer, ¿no? Sus padres lo trataban mal, sus tíos lo trataban peor, la duquesa fue la que eligió que fuera sacerdote, los sacerdotes fueron los que le dijeron que fuera a ese lugar, etcétera. Entonces, vemos que todo el tiempo lo están mangoneando, y por primera vez tiene un control absoluto sobre un alma, que es obviamente Amelia. La ve tan sumisa que entonces él la posee completamente, hasta mentalmente. Entonces, la novela se pone muy intensa de repente, se pone muy filosófica, se pone muy polarizante inclusive entre los discursos de los diferentes personajes, y es mucho más interesante. Obviamente inclusive todo lo que les pueda decir y seguir hablando de esta novela se va a quedar corta si la leen, porque ambas son novelas del naturalismo. El naturalismo, al igual que Guy de Maupassant, al igual que por ejemplo Flaubert, son autores que te van detallando cada una de las historias, cada uno de los parajes por donde van pasando. Flaubert, por ejemplo, de repente tenía que leer, eso es real, tenía que leer hasta 500 libros para poder escribir una novela con lujo de detalle, una novela histórica, una novela sobre San Juan, por ejemplo, que también tenía algo de documentalista. Eso también quiere rescatarlo Solá. Entonces la novela de Solá sí es un poquito más pesada. La otra parte va a ser un poquito más tranquila, pero les recomiendo muchísimo obviamente la novela también de Queiroz, que decía pues es un poquito de fusil, pero no tanto, y o sea, no pasas 2 páginas sin que encuentres cosas interesantes, tanto en la descripción, tanto en la forma en que te va llevando, la cadencia con la que te va llevando por los sucesos, y obviamente en la mente de cada uno de los personajes. Para ir adelantando un poco las cosas, es un poco triste ver cómo a Amelia la terminan abandonando. Amaro sí quiere tener al hijo, pero en un montón de confusiones decide dárselo a una mujer que pues yo creo que es a la que le ponen el papel de Dionisia en la película, que se llama Carlota. La Carlota es la tejedora de ángeles, le llaman así porque es una ama de la que se encargan de darle pecho al niño, como no concubinas, bueno, una ama. Pero hay muchas amas, y Dionisia dice, no se la lleve a Carlota se la llevan todo, no le lleva a su hija Carlota,
ni siquiera se atreve a decirle que es su hijo, no se atreve a llevarle este hijo a Carlota porque ella mata a todos los niños. Todos los niños que le llevan, no hay uno que se salve. Y entonces Amaro le dice, pues entonces ¿por qué se los llevan? Y le da a entender Dionisia que pues la Carlota, la tejedora de ángeles, pues a eso se dedica, a que le llevan los niños que no quieren, le pagan un año de manutención, de que los críe, pero no hay un solo niño que se salve. Amaro no quiere llevársela a ella, como que todavía duda de si ir o si no. En muchos momentos de la historia, Amaro termina renegando de la religión y diciendo, de nuevo, creo que toda la novela de Queiroz es una especie de crítica a por qué los sacerdotes tienen que seguir siendo célibes y por qué les siguen hasta la fecha impidiendo que sean más libres en su pensamiento y por qué les siguen diciendo qué filósofos leer, qué teología leer. Es una novela interesante. Al final Amaro pues sí le termina dando, más bien por practicidad, el bebé a la Carlota, se le muere durante la noche. Y Amelia también muere, pero tristemente te dan más esperanza porque sí tiene al bebé, el bebé nace bien, el bebé nace sano. Amaro, en cuanto lo tiene en los brazos, cambia completamente, dice, no, ya no lo quiero matar, voy a hablar con quien sea y pues vamos a ver cómo le hacemos, vamos inclusive a tener a nuestro hijo. Tiene un montón de maquinaciones, pero pues la única que está ahí es la Carlota. Por miedo, por vergüenza, no lo quiere regresar a Amelia y pues termina siendo su mayor error porque Amelia también está sana, también da a luz de manera todo bonito hasta ese punto, pero quienes la cuidan no dejan, son el padre Gubert, el doctor Gubert, perdón, y el Ferrao, que es el mejor sacerdote, ¿no? Pero ella empieza a sentirse mal pues, porque quiere ver a su hijo, ¿no? Le entra una crisis de nervios. No está Amaro, obviamente, con ella. Él está pues alejado porque no quiere que lo vean con ella. Dionisia no la dejan entrar. Y en la novela también hay un poco de crítica al estado de la salud pública, al estado de la salud social. Obviamente, esa parte en la película sí está un poquito más directa, porque la película ataca a todos por igual, o sea, a los feligreses, a las devotas, a los sacerdotes, a los políticos, a todos, pero termina pues básicamente diciendo que la muerte de Amelia por lo menos sirve en ese pueblo de los reyes para que cierren a las clínicas clandestinas de abortos. Termina dejando un poco de, pues si se quiere, de discursos contra el aborto, ¿no? En la novela no es así porque más bien de Queiroz lo que termina diciendo es que pues, el estado en ese momento de 1875 de la salud es precarísimo y de hecho el doctor Gubert, que es muy, muy sabio, en realidad termina desangrando a Emil, la termina matando, vamos, a Amelia, no a Emil, a Amelia, y porque supuestamente no sangró mucho durante el parto. Hasta la misma Dionisia decía que en la novela es más buena. Le termina diciendo Amaro, es que a mí nunca se me ha muerto un bebé, a mí no me dejaron entrar y el doctor dijo que pues estos nervios que le daban por darle al bebé fue porque no había sangrado y la desangró. Pero pues de hecho, si investigas, pues eso es algo común en la ciencia de la época, ¿no? La medicina de la época. Además la terminan abandonando durante este estadio en donde está tan mal Amelia por estar discutiendo el padre Fauret y el doctor acerca de, pues ya sabes, la filosofía de que si Dios existe, si no, obviamente es una perdedera de tiempo que te hace sentir un poco de frustración porque pues se le está muriendo una enferma y el padre Fauret, no me acuerdo cómo se llama este maldito Fauret, creo que sí, el padre pues no quiere ir a verla porque dice que se les prohíbe entrar a ver a una mujer que está dando a luz y etcétera, y la dejan morir sola, mano. Solamente el doctor que pues ya la desangró, ya hizo su desmadrito, la deja por ahí de vez en cuando va a verla, la deja agonizando unas horas y pues lamentablemente Amelia muere, y más o menos en la madrugada, en la hora que muere, pues también muere su bebé en manos de la tejedora de ángeles de la Carlota. Y pues así termina de trágico. Decía, te causa esta última escena, que es larga, mucha frustración porque los ves discutiendo y llega una que está cuidando a Amelia y le dice al doctor, vengan a verla, pero siguen discutiendo. Pero es algo de Queiroz pone, pues obviamente de manera deliberada, no solamente porque son interesantes las postulaciones que tiene cada uno de estos hombres sabios, pero al mismo tiempo porque pues obviamente te quiere dar a entender que pues se pierden muchas vidas en este tipo de discusiones, ¿no? La novela es muchísimo más profunda, desde luego, porque pues decía, no tiene esta prisa, ¿no? Por acabar o por sintetizar todo como la película. Pues bueno, Amelia muere. En la novela no es Amaro el que termina
pues enterrando, digamos, a Amelia, como sí sucede tanto con Muret como con el padre Amaro de la película. Y en la novela él decide huir, todavía si al final se encuentra con el campanero, que decía el campanero, mientras no está viéndola, el campanero le termina haciendo una compañía de amigo, y al final él se termina despidiendo de él, los dos con las penas, ¿no? Del campanero, perdón, murió la Totó, que es Getsemaní, y pues obviamente Amaro le dice, pues es que acaba de morir Amelia. Jamás vemos que el campanero, a diferencia de la película, le recrimine algo, o le guarde rencor, o le diga algo. De hecho, inclusive todavía hasta le regresa un arete que perdieron durante una de las etapas de cogedera en el campanario, en el cuarto del campanero. Pero pues se lo regresa así sin malicia. De hecho, vemos que es, pues yo creo que lo más cercano que tuvo un amigo por encima del canónigo Díaz, que es el padre Benito en la película. El Amaro se va, y la película termina con un capítulo final que no tiene mucho sentido, a menos de que asumas que es un plagio de la novela de Muret, de Émile Zola, porque Amaro se va, se exilia, termina inventándole al obispo que su hermana está muriendo. Nunca se nos revela que en realidad tenga una hermana, aunque en la novela de Muret sí. Pero Amaro aparentemente no tiene familia, simplemente es porque quiere huir de la pena, y terminan en Francia, mientras están los disturbios precisamente de 1850, no sé si es exactamente el 57 el año en que publica la novela, o del 51, pero el caso es que es cuando entra precisamente Napoleón III con el Segundo Imperio, y pues ahí termina la novela. Se encuentra en Francia, en París de hecho, el canónigo Díaz, terminan hablando un poco acerca de las mujeres. Todavía el canónigo Díaz le termina pues diciendo, pues usted se echó a la flor más bonita, pasa una flaquita por ahí y le dice, esas son de las que le gusta confesar a usted. Y Amaro le dice, pues ya no, ya solo confieso casadas, quién sabe qué. Quién sabe si en un juego de palabras, quién sabe porque si se reformó, etcétera. No vemos que haya demasiado cambio, porque ahí la novela ya terminó, o sea, literalmente ya terminó de exponerte todos los puntos que tenía filosóficos, anticlericales, clericales, etcétera. Y ahí simplemente es como para darte un cierre que terminan lejos, ¿no? Los curas. Pero sí, finalmente son curas, finalmente siguen siendo protegidos por la iglesia, etcétera. Ahí termina el crimen del padre Amaro de Queiroz, que decía, pues es básicamente el mismo final trágico, pero todavía con un poquito más de esperanza al final, y creo que le hace más justicia desde luego un par de personajes como el campanero y a Dionisia, y hay más personajes que pues obviamente decía, se me van a pasar, pese a que sí intenté escribir una especie de guión, pero bueno, les recomiendo obviamente la novela porque es mucho más profunda. Ya no me voy a tardar tanto con la novela de Zola y con la película de La falta del padre Muret, porque pues, más o menos trata de lo mismo. Obviamente les recomiendo ver la película de 1970, que es una película francesa. Es un poquito menos accesible que la película del padre Amaro, que donde la encuentres, pues, la vas a encontrar obviamente en español. Pero, ¿qué decir de esta película? Esta película y la obra, vamos ahora sí al inicio, la obra de Émile Zola, puedes leerla así tal cual como la falta del padre Amaro, aunque es una novela que es parte de una historia de 20 novelas que escribe Émile Zola como una especie de crítica al Segundo Imperio de Napoleón III, pero también es un árbol genealógico sobre una familia obviamente ficticia, pero en donde también va dejando más críticas y se va poniendo más profundo. El naturalismo de Zola, que por cierto él es el primer naturalista, sí está un poquito más denso aquí. Entonces, si la descripción de repente de las casas, de las calles, decía, de los parajes, de las relaciones, de hasta las ropas de los personajes en la película te parece mucha, te va a parecer más la de Queiroz, pero todavía es más allá la de Zola, que pues sí es, decía, como Flaubert, que se tarda páginas y páginas y páginas explicándote hasta la estructura, hasta la arquitectura de las cosas para que te vaya metiendo en un contexto real. Él equiparaba en ese sentido al naturalismo, del naturalismo, la literatura a la ciencia. Y ahí tiene más sentido las situaciones, porque pues al padre Amaro lo mandan a los reyes porque sí, ¿no? Aparentemente simplemente como para todavía sumar a esta especie de obediencia que le debe a otros y que termina cobrando venganza, digamos, en Amelia. En la falta del padre Muret no, porque los papás de Muret son primos. Y no es un descalificativo, no está descalificándolo, no es una ofensa. La novela, las 20 novelas, básicamente son la historia de dos familias. Y pues resulta que a Muret, de hecho se llama Sergio, que aquí sí hay más simbolismos. Serge significa guardián.
Serge Muret es hijo de dos primos que se terminan casando, dos primos que son inestables mentalmente, que sufren mucho de los nervios. A lo largo de 4 novelas previas, esta, la de la falta del padre Amaro, viene a ser la quinta novela en este espacio de 20 novelas de Solá, que decía, por eso no se puede considerar plagio el de Queiroz, porque las 20 novelas de Solá a su vez están inspiradas en las 87 novelas, quiere hacer 137 creo, pero termina siendo 87, Honor de Balzac, acerca de la comedia humana, así se llama también, y también tiene estas influencias políticas, sociales del siglo XVIII y XIX de Francia y Europa. Y sobre esa historia de la comedia humana de Balzac se termina guiando Émile Zola. Y de hecho, si ves la falta del padre del abad Muret en la película, te vas a dar cuenta que en realidad es básicamente una reinterpretación del Génesis. Bueno, aquí voy a ir hablando tanto de la novela de Solá como de la película de Franju, La falta del abad Muret, para ir abreviando un poco. La razón por la que el padre Amaro, el sacerdote en cuestión de las 4 obras, termina yendo a un lugar tan pobre, tan lejano, es porque en realidad pues los hijos de estos primos terminan heredando ciertos problemas mentales. Muret sí termina también con unas ciertas visiones previas inclusive a la película, y él pide que lo manden a la zona más pobre, que termina siendo, se llaman los Artaud, así como Antonin Artaud. A los Artaud se llama este pueblo que es tan lejano. Todo está lleno de simbolismos en Solá. Artaud significa, bueno, obviamente es un nombre, es un apellido tal cual de una familia, pero significa algo así como el cuerpo sin órganos, como sin corazón realmente. Y cuando empieza la película, entra un padre que va a ser el compañero de Muret, que viene a ser, digamos, Amaro. Vamos a llamarle ya Muret porque ya estamos en otra obra. Que viene a ser como el padre canónigo Díaz, ¿no? El padre Benito, que son como sus compinches. En este caso, sin embargo, es un fraile. Y es bueno, desde ahí vamos a empezar con las diferencias. Porque, a ver, en inglés es más fácil encontrar la película en inglés. Obviamente está en francés, pero el título en inglés, The Demise of the Father Muret. El demise es como la muerte. Eso también es interesante porque en la novela de Solá, en las 20 novelas de Solá, después de las catacumbas de París, que pues ahí se explica un poco, ¿no? Es que aparte Francia ha estado en guerra desde siempre. Decía, por eso también tiene sentido que sea un plagio que se haya inspirado el de la novela de Queiroz, porque terminan en Francia, pero pues ahí aparentemente todo se desarrolla en Portugal y hablan de España más bien, pero al final terminan en Francia de una manera extraña en torno a la revolución. Y bueno, lo que sucede es que los hechos reales, o bueno, más bien los primeros hechos se dan en Francia. Y Solá quiere hacer énfasis desde la primera novela en cómo, por donde corrían dos personajes que son básicamente dos antepasados de Muret, donde pisaban iban saliendo cadáveres, esqueletos precisamente, ¿no? Y así estaba Francia, y que Francia pues era un cementerio vivo, ¿no? A donde rascaras. Entonces la obra de Solá, la película también del padre Muret, van a estar llenas de muerte. Esta parte va a ser muy interesante también, y si se lo aplicas al crimen del padre Amaro, tanto la novela como la película, también tiene muchísimo sentido la muerte de Amelia. Pero bueno, The Demise of the Father Muret, decía, es precisamente el título en inglés. En francés se decía la falta del abad Muret. Y es interesante porque si bien Father ya se aplicaba desde luego a los sacerdotes, el primer sacerdote que sale, el primer clérigo que sale es un fraile, Fray Arcangias. Arcangias, pues desde luego viene de arcángel y va a ser como el representante de Dios, pero un fraile es alguien que no tiene una congregación, así como los diocesanos, como los franciscanos, etcétera, sino que más bien obedecen a una organización internacional que obviamente está al servicio de toda la comunidad y que hacen votos de pobreza extrema. Entonces, pues digamos, es lo más cercano a un símil de un ángel en la novela. Pero Muret no es un padre cualquiera, es un abad. Los abads en realidad eran como obispos. Los abads a veces tenían hasta cientos de clérigos no bajo su cargo, no a su disposición, pero sí se les consideraba un nivel más arriba, así como jerarquías de arcángeles y ángeles, a los abads, porque los abads de hecho sí querían suprimir completamente la voluntad propia para entregarse a un poder todavía mucho mayor. Entonces,
Muret sí es un poquito más extremo que Amaro, en tanto en la devoción como en la entrega a Dios, como en las luchas personales. Si les gustan obviamente si les gusta el Padre Amaro, pues bueno, no el Padre Amaro, si les gusta el crimen del Padre Amaro, les recomendaría ver Muret, pero además también si tienen esta visión de, ya sean religiosos o no, tienen cosas más interesantes Muret, porque Muret sí parece tener un éxtasis mucho mayor, mucho más entregado, aunque también un poco enfermizo, termina heredando de sí un poco estos problemas mentales de sus papás que son primos, y de hecho Muret, no en la película, pero sí en la novela de Solá, está viviendo con una especie de sacristana que viene a ser las veces de la sanjuanera. Aquí en la película se llama, en la novela y en la película se llama Latús, y la que sale aquí de la tentación es Gillian Hills, una Gillian Hills egipcia que se llama Albin, aquí no se llama Amelia, aquí se llama Albin, algo de blanco, de blanquitud, de pureza. Y es interesante porque la hermana de Muret y Albin, las dos mujeres más importantes para él, además de Latús, que viene a ser nada más como la sacristana, son una representación del naturalismo de Solá. De hecho, Albin, tanto en la película como en la novela, se la vive entre flores en Le Paradou, que es como una especie de hacienda abandonada, que obviamente literalmente significa paraíso. Entonces, pues ahí es donde está el inicio de esta similitud con el Génesis. Albin es hija, o bueno, más bien es sobrina de un tipo que es el más sabio, yo creo que el mejor personaje el más bueno de las 4 obras, que se llama Jean Bernard, que es el filósofo, le llaman el filósofo en el pueblo. No había dicho lo que significaba Artaud, ¿verdad? Bueno, el caso es que hay muchas cosas. Muret decide o pide que lo manden a Artaud porque es un pueblo donde casi no vive mucha gente, un pueblo muy, muy pobre, pero Solá nos explica a través del narrador que los Artaud es un pueblo de una sola familia que se llamaban los Artaud, llegaron ahí y jamás volvieron a salir, entonces básicamente se reprodujeron entre ellos. Entonces, esta película y obviamente la novela de Solá tienen mucho esta especie del misticismo, de esta problemática del incesto, de la bajeza de los humanos. Y decía, el primer padre que sale, que es el padre Arcangias, el fraile Arcangias, se dirige con un desprecio a las mujeres, a los pobres, a los campesinos, que en la película puede pasar como un desprecio a los pobres, pero en realidad en la novela pues es como la visión de un arcángel o de un ángel que ve con desprecio a los hombres y a los hombres y mujeres por igual. Y de hecho pues te pone varios aspectos de los ángeles, porque al final este Arcangias, a diferencia de Benito o del canónigo Díaz, sí termina trayendo al bien, trayendo a la religión, regresando al sacerdocio a Muret, pero termina envidiándolo por la belleza de Albin. El caso es que llega ahí y aquí lo que sucede es que Solá es muy inteligente al no aplicarle una tentación directa a Muret, como sí pasa con Amaro, con el Amaro de la novela y de la película. Lo que sucede con Muret es que, para empezar, hereda problemas mentales de sus padres, pero además tiene un golpe en un momento de desfallecer, que en la película explican a través del ayuno, precisamente para, creo que, ensalzar un poco más sus virtudes, pero en la novela es simplemente porque pues, él está enfermo, y se cae, se pega y tiene amnesia. En esa amnesia, su tío, que es un doctor, lo lleva a casa del filósofo, que es lejos del pueblo de los Artaud, y ahí lo cuida básicamente Albin. Albin al principio no tiene ningún tipo de deseo carnal, y tampoco Muret. Si quieren ver una historia bonita, o una historia, una actualización, digamos, una interpretación del Génesis, adaptación del Génesis, pues desde luego les invito a ver obviamente la falta del Abba Muret. Es muy interesante en la película ver cómo pues van teniendo esta relación. El Muret despierta ya sin la tonsura, despierta casi como esta película de El Cristo del Océano, que es una especie de Jesús metrosexual. Y en la novela es todavía mucho más largo, son básicamente unos 15 episodios los que se llevan estos idilios, esta relación que también se va a terminar dando entre Albin y entre Muret, pero es mucho más inocente. Y es curioso porque en la película, quizás por eso atinan a ponerle The Mice en inglés, en la película Muret sufre tanto por los hombres, por ver cómo viven en pecado, etc. Y además es tanto su éxtasis que termina pidiéndole a la Virgen
la muerte de todo. Eso se respeta tanto en la novela como en la película. Y es en ese momento cuando cae, cuando le da amnesia y cuando despierta, él dice, morí y volví a nacer. Dice, y tú me diste la vida. Eso de revolverme la vida está a lo largo de las... No en la película del crimen del padre Amaro, pero sí en la novela del crimen del padre Amaro y en las dos novelas. Como que el amor te regresa a la vida. Los simbolismos de la vida y el amor son muchos y la muerte también tiene partes muy interesantes. Pero decía, parece que la Virgen le regresa o que le da esa muerte y le da el don, el regalo del amor. Es interesante también el trasfondo de Muret, porque Muret también anhela muchísimo a la Virgen María y tiene muchísimo esta especie de devoción extrema, pero en ningún momento se nos revela que a comparación del padre Amaro de la novela, pues se la imagine como una mujer, sino que simplemente la ve así como algo que nunca tuvo. Creo que su madre nunca fue así como cariñoso con él, decías, pues tenía también problemas mentales, y Muret la ve como una madre. De hecho, cuando se dirige a ella en la película, tú lo ves sollozando básicamente como un niño indefenso. Entonces esa parte te enternece un poco. No busca sola justificar esta especie de idilio carnal que tiene con Alvin, pero sí te pone el punto de vista de que el amor no necesariamente tiene que ser sucio o que no necesariamente tiene que ser algo así como completamente opuesto a la santidad. Es muy interesante la visión de Solá. Y además es también interesante porque estas relaciones solamente tiene una vez... hasta parece que el niño soy yo y no Muretas. Este coito lo tiene una única vez con Alvin. Y eso porque están buscando en el paraíso un árbol supuestamente un árbol que dice de manera muy evidente Alvin, cuando vayamos a la sombra de ese árbol vamos a conocerlo todo. Obviamente es una referencia al árbol del conocimiento, al árbol del bien y del mal que termina expulsándolos del paraíso con sus frutos, y es bajo ese árbol que finalmente pues terminan entregándose. Pero decía, no sin antes, o sea, un calvario, cuando se dan el primer beso, después de eso no se quieren hablar, y es como este ir y venir entre la vergüenza. Una vez que tienen sexo, les descubre la vergüenza, sobre todo Alvin, pero es obviamente algo que es pues sacado, transliterado literalmente del Génesis. Después de eso es que los encuentran Arcangias, obviamente también en un símil. De hecho, la película es todavía más obvio porque hasta ven ahí una serpiente, etcétera. Es el Génesis completamente, ¿no? Pero es interesante porque Muret, a diferencia de Amaro, sí, una vez que le regresa la memoria, la abandona por completo, ya no se dirige a ella, pide por ella, reza por ella, y cuando va a verle Alvin, él le dice, ore mucho, hermana, porque cometimos pecado, pero Dios nos va a perdonar. Yo voy a pedir por usted, Dios me ha perdonado a mí. Y entonces te das cuenta que ha cambiado completamente de personalidad, pero también porque él sigue respetando, una vez que recuerda, sigue respetando su historia de sacerdote. En ningún momento como sacerdote él pide... Él quiere así como traicionar a Alvin cuando está con ella, obviamente no recuerda. Decía, es una explicación hasta cierto punto fácil por parte de Solá, pero al mismo punto es una parte importante porque te separa las dos partes, las dos dimensiones de Muret. Cuando llega el momento de la verdadera crisis, de la última crisis, empieza a disociar porque él termina aceptando, bueno, es que yo sí quiero a Alvin, y entonces de repente dice, ¿quién habló? ¿Quién dijo quién la quiere? ¿No? Obviamente es el mismo, pero empieza de repente a disociar. Lo que va a hacer el acabose es que los dos personajes del inicio de la película, que sorprende Arcangias teniendo relaciones en el campo abierto, pues Muret los termina casando, le termina diciendo a la familia, oigan, pues ya que hicieron esto, pues cásense porque pues es lo justo a los ojos de Dios. Y cuando los está casando, ya después de que pasaron los eventos con Alvin, empieza a recitarles esto de que pues, esta es la mujer que Dios te ha mandado, tienes que cuidarla y ay de ti si la abandonas porque es un envío de Dios, una misión de Dios. Obviamente eso es como si se lo estuviera diciendo a él mismo, empieza a llorar y entonces eso ya no sale en la película. En la película, después de que la deja a Alvin viene a verlo, pero pues él la rechaza obviamente. Hay una parte muy extraña, muy fuerte, pero también muy necesaria en la novela, que mientras Alvin le está diciendo eso, Muret le empieza a señalar las partes del Via Crucis y le dice, ¿cómo vamos a ser felices
nosotros los humanos, cuando Jesús sufrió tanto y eso, y obviamente se está poniendo en el papel de estos místicos, estos religiosos que pues dicen nosotros no venimos a gozar al mundo, no tenemos que venir a sufrir y que el mundo es sufrimiento, la vida es sufrimiento. Eso de la vida es sufrimiento está a lo largo de las 4 producciones. Y Alvin le dice, es que ¿cómo Dios va a querer que este sufrimiento si Dios nos hizo así? ¿Por qué piensa usted que Dios está enojado conmigo si así como soy, así como le gusté a usted, así es como Dios me hizo? Obviamente el Muret, que ya está hablando con ella, pues es un sacerdote de nuevo y le dice hereje, etcétera. Pero ella le dice esa parte de Dios no quiere que muramos Dios no quiere que muramos en la miseria. Dios quiere que muramos felices. Morir felices es, creo que, el mejor regalo que podemos tener en esta experiencia humana. Es una parte sensacional, pero Muret en la película la corre y a partir de ahí no se vuelven a ver y ella muere pues de tristeza, básicamente, ¿no? En la novela se nos revela que muere de asfixia porque de hecho en la película lleva un montón de flores intentando sustituir este amor quizás de Muret. Lleva un montón de flores a su cuarto, así lo inunda de flores. En la novela aparentemente es más que en la película y en la novela se nos explica que muere asfixiada precisamente por tanta flor. Pero bueno, en la película más bien es como que un último aire. De hecho, su muerte más bien parece una especie de orgasmo. Pero creo que también en esta especie del símil francés de la petite mort, la pequeña muerte, que así se le llama al orgasmo, ¿no? Y en este símil de que pues, si no puede tener a Muret, pues por lo menos va a tener el recuerdo y muere Alvin. El tío, que por cierto nunca se nos revela en la película que el doctor es el tío, es parte de esta gran familia de las 20 novelas. El tío va a buscar a Muret, no se lo encuentra y le dice a Latouche, la sacristana, dígale, no me lo traiga porque yo ahorita lo azoto, lo cuelgo, dice. Nada más dígale que Alvin está muerta y que estaba embarazada. Esta parte es muy interesante porque Amaro, los dos Amaros y este Muret de la película, pues obviamente son un poco más... Sí son afectados. A Gael García Bernal sí le afecta muchísimo como actor y lo vemos en una escena que es obviamente la final, pero además es una muy fuerte, donde termina llorándole pues a su amada, ¿no? El crimen del padre Amaro de la novela también le afecta a tal nivel que Amaro se termina yendo de este pueblo y sobre todo porque decía en la novela sí llega a abrazar a su hijo y a partir de ahí cambia, pero pues ya es demasiado tarde porque pues ya se lo da a la Carlota y pasa lo que ya sabemos y... Muret, sin embargo, es el que en la película lo recibe como con más estoicismo. No vemos que llore. Él, de hecho, pide que la entierren. Hay una parte muy dura donde el filósofo está rascando en el paradú, en su finca, y el tío llega y le dice, no le van a permitir que la entierre aquí, es contra la ley. Y bueno, empieza una discusión acerca de las leyes. Dice, puede ir contra la religión, pero no puede ir contra las leyes. Y él dice, pero es que las leyes están con la religión. Obviamente son de nuevo elucubraciones, o más bien cosas reales de Solá sobre el imperio de Napoleón III. También se me pasaba Arcangias al inicio. Termina ensalzando más a Napoleón III que a Dios en el catecismo. Pero bueno, me estoy enchilando. Entonces, el caso es que dice, bueno, pues si no la pueden enterrar acá, pues que vengan y que se la lleven los curas, ¿no? Finalmente ellos la mataron. Y pues sí la entierran, el padre Arcangias todavía le escupe el maldito al féretro de Alvin, y en ese momento llega el filósofo y le corta una oreja, ¿no? Como previamente le había amenazado con hacerlo. Quizás sea un simbolismo, quizás no, pero bueno, el caso es que este Muret termina ahí con el entierro de Alvin. Pero en la novela, cuando empieza a disociar, decía, Muret sí decide, es el único de los 4 sacerdotes de las 4 obras que sí decide dejar los hábitos. Bueno, no decide, sí, vamos, que quiere hacerlo, pero no se decide. De hecho, pasan varios días y es ahí cuando se empieza a enfermar Alvin. Pero es el único que sí llega a considerar dejar los hábitos y dice, pues que nos vean en la calle y yo sé que me van a ver con malos ojos y que a ella la van a tratar mal y que no voy a volver a ser sacerdote, etcétera, pero yo sí quiero estar con Alvin. Curiosamente, lo que le detiene finalmente de irse y de escaparse con Alvin es su hermana, porque su hermana, por cierto, tiene 22 años, se llama Desiree
Y su hermana también es una representación del naturalismo, porque así como es Alvin con las flores, así es Desiree, su hermana, con los animales. Muret se la lleva ahí a la parroquia para cuidarla, la Tuz es la que la termina cuidando, y ella es como una especie de monarca de los animales. Está en un simbolismo bastante interesante, pero el caso es que ella tiene mentalmente 10 años, nunca termina de crecer, es un infantilismo que se le queda ahí, y eso es lo que le termina impidiendo que se escape con Alvin, porque ella dice, yo puedo huir, yo quiero huir con Alvin, pero ¿quién se va a hacer cargo de mi hermana? No, nadie más la va a cuidar. Y decía, tiene 22 años, pero pues ella sigue pensando como uno de 10. Además, esta niña Desiree, pues sí se nos revela a través de Sola que pues es muy bella, que tiene un cuerpo así, digamos, fértil, etcétera. Y entonces pues la cuidan, ¿no? Porque pues para que nadie se pase de lanza. Nadie se pasa de lanza, pero pues no se termina yendo con Alvin. Sin embargo, intenta hacer un último esfuerzo por ir a aclarar las cosas todavía en esta especie de lucha interna, todavía con Sotana. El abad Muret va con Alvin y le dice, sí te amo, pero pues ya mi devoción está hacia acá, ayúdame a que mi corazón te quiera de nuevo, ¿no? Alvin se pone muy, muy feliz en la novela, en la película, de Si eso no pasa, lo omiten, pero pues le dice, mira, te voy a llevar de nuevo a estos lugares que visitamos, pero ya es un paraíso muerto porque, bueno, de hecho, a Muret dice, el paraíso está muerto. Le dice Alvin, lo que se murieron son tus ojos. Y es que precisamente lo que muere es la percepción. Puede ser un paraíso. Está muy interesante esa parte también de cómo Solá nos pone el paraíso donde viven felices la pareja. Vive feliz la pareja. Porque cuando los encuentra Arcangias no puede entrar al paraíso. Y tú dices, bueno, pues es porque pues es un terreno fuera, ¿no? Pero es como curioso que Arcangias, como arcángel, no puede entrar como Dios. Y de hecho, cuando quiere sacar del paraíso, con la expulsión del Génesis, quiere expulsar a Muret, no lo saca, sino que le exige que salga. Es decir, él como que está impedido a esa parte. De hecho, por ejemplo, en el Génesis católico, en el Génesis cristiano, Dios no saca por la fuerza a Adán y a Eva, ¿no? Sino que igual los maldice, le dice, vivirás ahora con el sudor de tu frente. Creo que antes supuestamente esa tradición pues eran inmortales, o por lo menos vivían muchísimos más años, pero como que no le, o sea, solamente lo que le aplica a Adán y obviamente a Muret en estos simbolismos es la culpa es lo que los termina, pues lo que los termina matando. Eso es lo interesante también del título, porque aquí no se llama crimen. Obviamente, la novela de Queiroz sí termina alguien cuando muere Amelia, dice, aquí hubo un crimen, padre. Le terminan diciendo a Ferraos y al doctor igual, dice, aquí hubo un crimen, obviamente el crimen del padre Amaro, que no es nada más la muerte de Amelia, sino todo lo que llevó a ese punto fatídico. Pero en Muret no hay un crimen como tal, quizás sí, pero el caso es que es más bien la falla. Y de hecho, faute en francés se refiere a un error, mistake, así literalmente, a un error que se comete por ignorancia. Entonces, eso de la ignorancia del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento, etcétera, es algo muy interesante. A mí me gusta muchísimo más la lucha interna espiritual que tiene Muret, porque más o menos así es realmente. O sea, no. Sí es cierto que esta adaptación, por ejemplo, mexicana, pues sí se siente más actual, si bien tiene 20 años, pues sí se plantean estos términos de que el amor pues es algo carnal. Decía Amaro y Amelia sí le dan con un gusto desenfrenado varias veces, y de hecho en la novela, sin ser explícita, sin ser tan vulgar, sí se nos revela que, pues, o sea, sí pasan mucho tiempo dándole, ¿no? De hecho, decía, una vez que está embarazada y que ya se quiere alejar, todavía va y se entrega a él cuando él se hace el difícil, etcétera. Con Muret no sucede eso. Con Muret es una vez en donde no tiene memoria, una vez en donde inclusive en la película es un poquito más recatada. En la novela, Solá es muy cuidadoso de no revelarte esas situaciones eróticas, porque ese no es el punto de la novela, no es el punto tal cual la historia, sino todo lo que hay detrás. Es algo súper, pues bello, triste, desde luego trágico, pero muy, muy, muy humano, de hecho demasiado humano en ese sentido. El caso es que pues Muret le dice, pues, ayúdame de nuevo a encender mi corazón. Kickstart Your Heart, dice Funeral for a Friend, en To Die Like Muchere, que también es una gran película. Y pues finalmente él no siente nada, ¿no? No siente nada tampoco por iba a decir Amelia, por Alvin. Alvin se queda triste de que no puede encender de nuevo su amor, pese a que pues él sí luchó hasta el final por volver a sentir esa pasión, ¿no? No sabía que estaba embarazada. Yo creo que sí, quizás sí hubiera tenido un final distinto, un final feliz, pero creo que ninguno de los dos sabía. Pero pues después de eso,
empieza él a recordar con fervor esta devoción, este éxtasis que tiene por las primeras visiones de una iglesia y etcétera, y pues vemos que en realidad pues fue más bien un arrebato de sensaciones y de emociones, no es tanto tampoco una devoción así espiritual tan alta la que tiene Muret, sino que es más bien algo que le distrae de sus problemas mentales, vamos. Y termina obviamente aceptando mejor o prefiriendo a Dios y se regresa a la parroquia, se regresa a los Artaud. Después de eso decía es que Alvin muere y básicamente los finales pues sí no cambian tanto con la película tal cual, pero esta parte me hubiera gustado que la dejaran en la película porque sí deja fuera esta crisis en donde este Muret, a diferencia de los otros personajes y de los otros Amaros, pues sí termina luchando un poco más por su amor, por Alvin, porque finalmente, según las mismas conclusiones a las que llega Muret, pues también es una mujer que me ha enviado Dios, o sea, el amor me lo puso aquí de alguna forma, ¿no? También es interesante la devoción que tiene Muret hacia la Virgen María, porque a diferencia de Amaro, que sí la ve como una mujer y que sí la ve como con ojos de enfermizos, Muret la ve, decía, como una madre, como la madre que realmente nunca tuvo en su mamá incestuosa, y además porque en la iglesia está un Cristo, están las estaciones del Vía Crucis y está la Virgen, que en la película llega nueva y hasta Arcangias se refiere a la Virgen como esa cosa, pero en la novela ya está. Y aparentemente siempre le reza a la Virgen por esta devoción, pero cuando le pide cosas, cuando está en gracia, cuando se siente digno, cuando se siente santo, cuando se siente indefenso, cuando en todas las horas le reza a la Virgen. No es sino hasta el final, cuando ya está en esta lucha interna, que se dirige a Dios, que se dirige a Cristo, ¿no? Esa parte creo que también está llena de simbolismos, pero hay simbolismos hasta para hacer esto de 10 horas. En fin. Es obviamente un conjunto de obras muy interesantes, desde las 130 y tantas obras de Honor de Balzac, de la comedia humana, porque finalmente lo que buscan es retratar eso, las fallas humanas, las luchas que tenemos ideológicas, de religión, de política, sociales, de amor, de traiciones, de celos, y traídos hacia una novela extensa, una novela de novelas, 20 novelas de Émile Zola. Yo las leí un poquito a letra grande, eran más o menos 1100 las del Padre Amaro de Queiroz, este escritor portugués, y más o menos 800 las del el padre Muret, el abad Muret, P. de Solá. Entonces es más corta, pero creo que es más amena, sobre todo si no estás acostumbrado al naturalismo, es más amena la de Queiroz, es un poquito más actual, y obviamente decía estos altibajos, estos ir y venir de las traiciones y los dimes y diretes y de los celos, etcétera, es mucho más interesante. Es como un héroe chismecito de Queiroz. Y obviamente, pues si viste la película de Amaro, pues sí te recomiendo ver a la novela de Queiroz. Y nada más como pues bagaje cultural, pues desde luego la obra de Émile Zola y la película, decía, francesa. Aunque la película francesa pues es más como estar viendo una adaptación del Génesis, ¿no? Pero aún así creo que tiene su parte de bonita. Pero es más bonita la novela. Esto ha sido todo de momento. En un extra, el mejor... Vamos a ver qué mejores cosas. Esto no lo había preparado, pero se me ocurre que... ¿Cuál es el mejor cura? El mejor cura creo yo que es el padre Muret, el abad Muret de la novela de Solá, porque es el que está más entregado de una manera más limpia, más devota, más entregada hacia la religión. El que ve con amor, a diferencia de Arcangias, a los campesinos, porque de hecho él también fue campesino durante un tiempo, fue muy pobre, a diferencia de Arcangias, que no es que sea misógino, es que ve a los humanos con asco, y en ese sentido me parece que es un defensor de la pobreza, el padre Muret, a pesar de que también Solá deja muchas cosas pues sin que te las ponga tan explícitas, contrastando con su naturalismo, ¿no? O sea, prefiere narrarte los parajes, los animales, las relaciones, que realmente el contexto histórico, como que no tenía todavía el fuego político que después le vendría en el Yo Acuso. También, por ejemplo, hay una novela, más bien es una novela que se llama El Señor Diablo, de Queiroz, en donde pone el papel del diablo, que obviamente es algo maldito, pero también dice empuja a los santos, mueve al conocimiento, es bastante interesante. Pero sí, yo creo que es el mejor sacerdote, Muret, ayudado también un poco por Solá con esta amnesia de la que sufre,
pero después inclusive de recuperar la memoria, no olvida el tiempo que pasó con Alvin, decide luchar por Alvin, no se decide y lo sigue atando un poco pues su familia, ¿no? Su hermana por lo menos, que pues prefiere quedarse también obviamente con el sacerdocio, pero cuidando a su hermana, pero pues también desgraciadamente no tiene el valor y pues también termina matando, también termina abandonando y matando a Alvin. El peor cura yo creo que es el Amaro de la novela. Decía, es un villano. Si ves de una manera canónica como extensión de la película, si ya la viste, la del crimen del padre Amaro, y ves a Gael García Bernal en la novela, o sea, si dices, no manches, me hubiera gustado verlo así de villano, porque si es un manipulador, es un entregado a la carne, tan solo hay ciertos detalles que yo creo que hubieran escandalizado muchísimo más si la hubieran hecho todavía más famosa a la película, si se las hubieran puesto, le hubieran puesto algunas cuestiones del padre Amaro de la novela al padre Amaro de Gael García Bernal. La obra más entretenida, desde luego creo que es la novela de Queirós, decía, porque pues sí, la forma de narrártela sí es un naturalismo, pero no tan extremo, y sobre todo se centra más en las sensaciones, las emociones, las ideas, las ideologías de cada uno. De repente discusiones de personajes en donde de Queirós se pone de un lado y de otro, y tú ves de repente, en la película es muy fácil hasta querer que terminen juntos el padre y Amelia, porque pues el exnovio pues es un celoso, es un gritón, pero en la novela te lo ponen a un nivel que en donde tú entiendas las dos partes, ¿no? Y lo que quieres es que Amelia sea feliz, pero pues termina también en tragedia. Pero creo que es la más entretenida. La más difícil es un poquito, creo, la novela de Solá, porque sí son extensiones más largas de detalles, de historias, que a veces no van en función de resolverte un misterio, a veces te lo terminan ocultando, pero más por el naturalismo propio de Solá, porque no tenía prisa en terminar o llegar a una conclusión ni satisfactoria ni trágica, porque pues, es una parte de 20 novelas, ¿no? Entonces sí es un poquito más larga, más escueta de repente en ciertas estructuras, pero también un poquito más compleja en cuanto a la narración. Más real, pues eso va a ser la más actual, y obviamente creo que la del crimen del padre Amaro, la película, pues se siente más actual, porque sobre todo en Latinoamérica pues está esto de los pueblos olvidados, los sacerdotes que terminan prefiriendo la excomunión a abandonar a un pueblo que jamás va a tener la ayuda ni de los políticos ni de los religiosos, y terminan desobedeciendo a sus propias pues, organizaciones, ¿no? Vamos. Esa parte me parece muy valiente por parte de Carlos Carrera, el ponerla de esta manera. Y el mejor, bueno, no hay final feliz, mano, no hay final feliz. Ojalá hubiera un final en donde Muret sí se escapara con Amelia, solamente para ver también esa visión, no nada más para ver la fruición o el final de esos amores prohibidos, sino también para ver estas visiones que tiene tanto de Queirós como Solá acerca de los sacerdotes, y ver a un sacerdote, pues, desertor, un sacerdote que haya colgado los hábitos por una mujer, hubiera sido bastante interesante, sobre todo en los contextos tanto de Francia como de Portugal, ¿no? Pero pues no existe. Decía, la tragedia es la misma para todas las mujeres. Y pues yo creo que ahí queda. Esto ha sido todo de momento ahora sí. Gracias a los que llegaron hasta este punto. Obviamente serán bienvenidas cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier defensa de la religión, de la política, de la crítica, etcétera. Pero desde luego al final la conclusión creo es que pues estamos acá, ya sea por un mandato divino, ya sea por un error cósmico, ya sea por mero fruto de contexto histórico y social, pues estamos aquí creo que para disfrutar y para morir felices, como decía Alvin. Y pues crimen, falta y todo eso va a darse o va a representarse o a definirse en el contexto social en el que estemos, político, familiar, de nuestros deseos. Y pues creo que si hay un Dios, pues sí todos los deseos, todo lo que se nos aparezca, sí pueden ser tentaciones, pero también eso de tentación o de bendición o de algo que te envíe, pues eso lo terminas definiendo tú. Para ti, si rechazas algo, puede ser una tentación que venciste, pero al mismo tiempo si lo aceptas, pues es algo que se te envió, ¿no? O sea, todo está en la percepción. El paraíso no ha muerto, como decía Muret, le reculaba a Alvin, lo que han muerto son tus ojos. Creo que mientras no mueran nuestros ojos y sigamos viendo con una cierta imparcialidad estas historias, esta cultura, estas obras, películas, novelas, etcétera, canales, pues creo que podemos seguir creciendo siempre, porque eso es lo principal, ¿no? No quedarnos atrapados nunca por ningún tipo de
de nada, por no quedarnos atrapados e inmóviles y estáticos, sino siempre cambiantes, siempre moviéndonos como la vida misma. Cuídense mucho, sean felices ante todo, mueran felices, hasta la siguiente.